Continuamos en el programa En Contexto y se une a la conversación la periodista Marta Reyes desde la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre el debate presidencial, el debate que acaba de ocurrir la semana pasada. Obviamente ya no es noticia, pero vamos a desmenuzar algunos temas importantes que consideramos para quienes los mexicanos que vivimos en el exterior, consideramos algo importantes. Está a través de Skype Marta Reyes. Marta, ¿cómo estás? Luis Navarro, muchas gracias. Me Me da da- muchísimo gusto. Igualmente, me da mucho gusto verte, compañeros de hace muchos años en la televisión allá en la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre esto, Marta, que nos consideramos los que vivimos acá muy importante. Obviamente allá es un tema de todos los días, acá es un tema de fin de semana quizás, en la comida, en la cena, pero vamos a hablar sobre las reacciones del debate, lo que ocurrió al debate. Desde acá lo vimos como que estuvieron nada más jugando con las ideas, pero no hubo una plataforma seria, algo, ideas serias que pudieran haber plantado o planteado los candidatos. Pero platícanos sobre lo que tú sientes allá. Es decir, ¿cuál es la reacción de la gente de los candidatos, los que quedan? Porque Margarita Zavala ya se fue. Así es, Margarita Zavala anunció su salida de la contienda, no inclusión a ningún equipo hasta el momento, por supuesto, pero sí su salida de la contienda, aduciendo y reconociendo sus pocas probabilidades de llegar a un lugar digno en esta contienda electoral. Entonces ya nos tuvimos a cuatro de los candidatos, todos hombres, que es algo que llamó la atención, por supuesto, y en México, bueno, había en cierto sector de la población, pues ilusión de que una mujer llegara y una mujer preparada como en algunos momentos Margarita Zavala mostró, aunque se había desdibujado a últimas fechas. Pues sí, como tú lo dices, Luis, evidentemente propuestas muy poco claras. El formato, si bien fue mucho más dinámico, tampoco alcanzó para que los candidatos pudieran mostrar lo que tienen como plan de gobierno en temas que me parece eran fundamentales y de gran interés para pues, los connacionales allá en los Estados Unidos, que es exactamente lo que es migración, seguridad transfronteriza, combate transnacional al crimen organizado, en fin, creo que eran temas que de verdad interesaban también al público al que tú llegas allá en la Unión Americana y que finalmente, como lo tendríamos que reconocer, poco claras las propuestas, muy vagas, muy inviables de llevar a cabo, diríamos. Nos faltaron otra vez en este segundo, como en el primero, como ha sido a lo largo de las campañas, pues más que el qué, el que nos expliquen cómo, porque sabemos que las promesas o las propuestas de campaña, pues en eso se quedan en muchas ocasiones. Entonces los mexicanos, tanto en nuestro país como allá, me imagino, pues lo que quieren saber es exactamente cómo se van a llevar a cabo esas promesas que tan bonito nos suenan, ¿no? ¿Qué te digo? En Andrés materia... Manuel López Obrador, Marta, que es el puntero, es el que lleva la delantera ahorita en las encuestas con mucho. Por un lado, le llueven críticas y por otro lado, le llueven alabanzas. Fíjate que Tú como periodista, cómo lo ves tú, Andrés Manuel López Obrador, y cuál es tu sentir? Porque tú eres obviamente como el termómetro, ¿no? De la gente. ¿Qué es lo que siente la gente y tú como periodista? Mira, a mí me gustaría comentarte algo que a lo mejor nos habla, si bien es un universo muy chiquito el que tomó una encuesta. Aquí en México, después de este segundo debate, se hicieron encuestas. A mí me llamó la atención que la mayoría hablaba de que, si bien no fue una actuación muy buena la de Andrés Manuel López Obrador, sí la intención de voto cambió un poco en el debate. Se habla de más o menos un 8% de intención de voto modificada, en la que el triunfador del debate para la mayoría de esa gente que respondió a la encuesta fue Andrés Manuel López Obrador con un 27%. Después Anaya con un 19%, que hay que decirlo, había ganado, según la gente aquí en México, el primer debate. En esta ocasión solamente el segundo lugar. Después José Antonio ya bastante más abajo y bueno, el Bronco un poquitito más abajo. ¿Qué te digo? Existe en México una polarización y bien la detectan allá en la Unión Americana respecto a Andrés Manuel López Obrador. Hay un gran sector de la población que lo apoya, que a pesar de tantos, digamos, temas que se le han querido colocar en la agenda por parte de sus contendientes, han tenido efectos al contrario. En lugar de debilitarlo, lo han fortalecido. Wow. Entonces, sí, es un fenómeno que llama mucho la atención y bueno, tiene que ver mucho con el México y el proyecto de un México que nos urge tener, creo yo. Exacto, exacto, y que queremos ver todos.
¿Qué sería lo más importante que los mexicanos queremos que resuelva quien sea quien gane, Marta? Pues mira, hablando de este lado de la frontera y de aquel, me imagino, y puedo asegurar, Luis Navarro, auditorio de tu espacio informativo, pues que es la seguridad. Si bien no el grueso de los mexicanos vivimos el crimen organizado, como se vive en Tamaulipas, en este momento en Jalisco, como se puede estar comenzando a vivir en Oaxaca, en fin, en varias entidades del país, Michoacán, Guerrero, etcétera, pues sí, lo que es la delincuencia común, digamos la de a pie, sí se ha incrementado mucho en México, entonces ya es una afectación a la sociedad en general. Entonces, creo que en primer lugar estaría, híjole, y a lo mejor empatados, el tema de la exigencia de seguridad para nuestras familias y en segundo lugar, y te digo que discutiría ahí el empate, es el combate a la corrupción. Creo que es un asunto que también los mexicanos exigimos se termine, porque en este sexenio han salido, pues ahora sí que muchos casos que nos tienen pues muy enojados y que precisamente se están reflejando en estas encuestas de intención de voto. ¿Qué tan serias son estas encuestas y tan productivas, digamos? O sea, ¿crees que va a resultar lo que están prediciendo las encuestas? Mira, de acuerdo a los termómetros que uno va teniendo de manera particular a través de sus interacciones en los espacios que cada uno de nosotros tenemos como comunicadores, como líderes de opinión en México, pues parecería que sí. ¿Aquí sí me escuchas? Sí, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, Marta. Muchísimas gracias de todas maneras. Vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante contigo. Marta Reyes, muchísimas gracias desde México. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.